Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre la importancia de dormir y de dormir bien para estudiantes y profesores. Para platicar sobre ello, nos acompañan Alejandra Lugo Rangel. Ella es maestra en investigación educativa aplicada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y ha escrito sobre el rendimiento académico, el sueño, el impacto de la escasez de sueño y su relación con el rendimiento escolar. Bienvenida, Alejandra. Un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el maestro Carlos Esquivel Lozada. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, maestro en Gestión de Riesgos Laborales por el Instituto Nacional de Salud del Trabajo y Ambiental y doctorante en Ciencias de la Salud en el campo de Salud en el Trabajo en el posgrado de la UNAM. Es académico de la especialización en Salud en el Trabajo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y de la carrera de cirujano dentista y profesor de la especialidad de Medicina del Trabajo. Bienvenido, Carlos. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y por último, Ulises Jiménez Correa. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicobiología, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es doctor en Biología Experimental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y actualmente es psicólogo clínico e investigador en la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, la cual dirigió entre el 2014 y el 2018. Bienvenido, Ulises. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Muy bien, pues como todos ustedes saben, los seres humanos usamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, ¿no? Se ha estimado que dormimos, una persona de 79, 80 años, duerme alrededor de 33 años de su vida. Es nuestra principal actividad durante nuestro ciclo vital. Y de esos 33 años durmiendo, 26 son durmiendo y 7 son intentando dormir, que es uno de los grandes retos de los seres humanos. Pues, ¿cómo ves, Alejandra? ¿Por qué es importante dormir bien, no nada más dormir? ¿Y cuál es su importancia para la educación? ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia en este asunto? Bueno, el dormir, muchas personas pensamos que para tener salud, con que comamos bien y hagamos ejercicio es suficiente, la nutrición y la alimentación y el ejercicio, pero se nos olvida el sueño, ¿no? Cuando dormimos se llevan a cabo procesos fisiológicos muy importantes que nos ayudan a equilibrar nuestro organismo y a tener un buen estado de salud. Cuando dormimos se llevan a cabo como 4 procesos importantes en general, ¿no? Que es la limpieza del cerebro, se consolida la memoria, se sabe que el aprendizaje también, el sistema nervioso central también se equilibra, el sistema hormonal, el sistema inmune, son varios procesos que gracias a esta etapa de sueño es cuando se equilibra y nos prepara para el siguiente día, ¿no? Uno de las otras forjas muy importantes es que cuando dormimos se produce la hormona del crecimiento en las personas. Se dice que el 90% de la hormona del crecimiento se segrega cuando dormimos, entonces crecemos, nos regeneramos, nuestro sistema celular, nuestros tejidos se regeneran en esta etapa del sueño y es por eso que es tan importante dormir. Muy bien, Alejandro. Pues, Carlos, ¿qué agregarías y qué efectos ha tenido la pandemia en esto? Sí, pues desde la perspectiva del trabajo, dormir bien es importante incluso de forma intuitiva, ¿no? Para mejorar nuestra productividad. En nuestro país hay una normatividad que sugiere, que requiere que se controlen las condiciones que modifiquen el ciclo sueño-vigilia. Esto normalmente se hace porque hay trabajos que rotan turnos y hay trabajos que son trabajos nocturnos. Por ejemplo, la pandemia ha tenido, me gustaría pensarlo, en 3 aspectos. El aspecto primario, pues desde luego las personas que han tenido un impacto directo en su vida de la pandemia, la pérdida de algún familiar, la pérdida del trabajo. Como efecto secundario, pues las personas que hemos tenido que trabajar dando clases en línea o tomando clases en línea, pues estamos expuestos a una pantalla y hemos visto incrementado nuestra exposición a una pantalla
tomando las clases en línea, sí, y en ocasiones hasta tomando las planeaciones de las clases en la misma pantalla y en el mismo lugar, ¿no? Es decir, disminuyendo nuestra capacidad de movernos como nos movemos normalmente, ¿no? Y como un efecto terciario, bueno, pues me gustaría retomar la frase de Heráclito: en el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos, porque cuando regresemos a la presencialidad va a haber una nueva modificación a nuestras condiciones de vida y esto va a volver a impactar en nuestras condiciones de sueño. Entonces, hay cosas que ya pasaron, que están pasando y que seguirán pasando. Así es, Carlos. Ulises, ¿algo más que quieras agregar a lo ya dicho? Bueno, hay mucho que decir. El tema es muy amplio. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Podemos comenzar mencionando que el sueño es una necesidad. Es una necesidad, entonces, igual que cualquier otra de nuestras necesidades, al no ser satisfecha de una manera adecuada, pues vamos a perder esta cercanía a la homeostasis y bueno, pues realmente vamos a acercarnos pues a condiciones que nos ponen en riesgo de enfermedades. Entonces, viendo las cosas desde este punto de vista, pues igual como mencionaba Alejandra, alimentarnos mal, pues dormir mal va a tener consecuencias durante o en nuestra salud. Y bueno, pues si hablamos de salud física, un ejemplo muy claro es que hace 15 años se ha publicado muchísima investigación acerca del riesgo de padecer enfermedades metabólicas cuando dormimos mal, primordialmente cuando hay enfermedades respiratorias del sueño, como el ronquido y la apnea, y bueno, pues también cuando hay falta de tiempo de sueño provocada por el insomnio. Pero si nos pasamos al terreno de la salud mental, los principales síntomas de enfermedad mental asociados a los trastornos del sueño son la ansiedad y la depresión. Entonces, vean cómo dormir mal, en realidad dormir mal y hacerlo de manera crónica, pues eso sí nos pone en un riesgo alto de desarrollar enfermedades, ya decíamos, físicas o mentales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque desgraciadamente o desafortunadamente, como mencionaba Alejandra, le hemos perdido importancia al hecho de dormir bien. Privilegiamos el trabajo, privilegiamos el esparcimiento, ahora el uso de pantallas, como decía Carlos, se está convirtiendo en un problema tremendo. A veces es por temas escolares, si es cierto, a veces es por temas de trabajo, y a eso le sumamos el esparcimiento. Entonces, bueno, pues he tenido pacientes que reportan hasta 16 horas de uso de pantallas al día, que es increíble. Entonces, todo esto viene a alterar muchísimo nuestro ciclo sueño-vigilia. En términos de pandemia, como preguntabas, Melchor, aquí viene un tema bien importante. Sí es cierto, en la clínica de sueño de la UNAM hemos estado brindando el servicio de teleconsulta a pacientes con trastornos de sueño y en lo personal atiendo pacientes con insomnio. ¿Cuál es el tema relacionado con el COVID? Hay varias cosas. Ya Carlos nos mencionaba una, aquellos que perdieron algún familiar. Ese es un tema. 2, aquellos que se infectaron de COVID. Aquellos que se infectaron de COVID y que tuvieron que pasar en cuarentena algunas semanas en una recámara, todo el tiempo con la televisión, ahí les llevaban sus alimentos, no había oportunidad de actividad física, mucho tiempo en la cama. Esos pacientes desarrollaron un insomnio tremendo. Pues los pacientes han salido con este problema de estrés postraumático, lo cual incluye, en términos específicos de sueño, síntomas de insomnio y también síntomas de ansiedad que alteran el sueño, como las pesadillas, como el bruxismo. Entonces, es un campo muy amplio, definitivamente. Muy bien. Y muy bien, Alejandra, retomamos el tema en el segundo bloque por el tiempo. Yo aquí nada más concluiría escuchando todos los comentarios. Es que el sueño es como muchas cosas para mucha gente, ¿no? Y los seres humanos tenemos una serie
de creencias o de ideas preconcebidas sobre el sueño y no somos conscientes de la enorme cantidad de investigación que se han generado en esta área en las últimas décadas. Entonces, en el siguiente bloque continuaremos discutiendo sobre el tema. A continuación vamos a escuchar a un especialista cómo ha impactado la pandemia en la calidad de sueño de estudiantes y docentes y qué acciones recomienda. ¿Qué pasa en esta pandemia y con este aislamiento? Pues como no se cumplen los ciclos del sueño, viene la ansiedad. Como no se cumplen este ciclo sueño-vigilia, viene el insomnio, que es el trastorno número 1 que se ha dado en esta pandemia. El insomnio viene acompañado por depresión. Usualmente la gente que no duerme tiende a prender el foco de la depresión y más si está enclaustrado. Entonces son factores que nos han perjudicado en esta pandemia. Y si han engordado, pues bueno, viene la apnea del sueño donde roncan, hacen apneas y pues tienen más problemas en cuanto a estos ciclos. Luego entonces, ¿qué recomendamos en la clínica del sueño del Hospital MacGregor del Instituto Mexicano del Seguro Social? La primera y bien importante en estos tiempos de pandemia y aislamiento y que todo es virtual. Asólense por lo menos 30 minutos y se pide que sea luz natural. Salgan al patio un ratito, caminen un poco en la calle. Es importante esos 30 minutos, porque para que esa melatonina tenga entendido que todavía hay día y luz, todavía hay sol y todavía hay oscuridad, para que tenga todavía ese ciclo. La segunda, bien importante, no abusen del té negro, no abusen del café. Usualmente no se recomienda después de las 3 de la tarde que se estén ingiriendo estas sustancias porque lo que hacen es inhibir el ciclo. Entonces es importante que las abolen. La segunda es procuren hacer ejercicio. Un ejercicio por lo menos de 30 minutos vigoroso que sea tolerado para su cuerpo. Ya sea brincar la cuerda, ya sea subir escaleras, ya sea dar una vuelta a la calle, pero es importante tener algo de ejercicio. Y este ejercicio se recomienda que sea 2 horas antes de dormirse. No vayan a hacer ejercicio y duérmanse porque la actividad adrenérgica está todo lo que da y van a tardar por lo menos 2 horas en dormirse, entonces vuelven a retrasar su ciclo. La otra bien importante, el cuarto donde ustedes duerman debe ser de paredes blancas y cortinas blancas, cortinas blackout que le llaman. ¿Por qué la razón de blancas las paredes? Porque al tener cortinas blackout y ser negro, todo se refleja en negro y es un cuarto oscuro. Y debe de haber una cama que sea con sábanas principalmente pues cómodas, frescas, igual que su ropa, para que puedan dormir. El ser humano duerme mejor digamos que en temperaturas de menos de 21, no tanto calor, y que son frescas, ¿no? Para que procuren el sueño. La otra bien importante, si todas estas, digamos, recomendaciones no son efectivas, es importante acercarse a una clínica del sueño donde haya psiquiatras especialistas en sueño, ya que las terapias cognitivo-conductuales son importantísimas en esta pandemia. Y esto es que nos enseñen a dormir antes de ir, que nos concienticemos en qué es lo que estamos haciendo mal y para que no durmamos y esté el insomnio. Otro punto bien importante, la cama es solo para dormir, es decir, si me quedo en la cama leyendo, escribiendo, comiendo, la cama pierde su uso para dormir. Es bien importante que conservemos, digamos que los usos para lo que es hecha, ¿no? Tal cual. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el sueño y su importancia para estudiantes y profesores. Con la pandemia, los estudios que conozco documentan que alrededor de la tercera parte de los estudiantes de educación superior padecen trastornos del sueño, ¿no? Y que estas cuestiones han aumentado como consecuencia de la pandemia. En algunas áreas, por ejemplo, en medicina, que es mi área de especialidad, pues casi el 100% de los trabajadores de la salud tienen alteraciones en el sueño y como una tercera parte insomnio. Y es un problema porque hay profesiones, como en el caso de
la salud, en que el cansancio y la fatiga tienen un efecto directo en la calidad de la atención de los pacientes y también en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, regresando a la enseñanza universitaria, pues, ¿qué efectos tiene esto de no dormir bien en estudiantes y profesores? Porque ya ven que cuando hay época de exámenes, los estudiantes no duermen, y luego llega uno muy cansado al examen y te va peor en el examen, pero no porque no sabías, sino porque no dormiste. Por poner un ejemplo. Pues Carlos, algunos comentarios sobre este punto. Sí, fíjate que se ha podido investigar sobre la capacidad que tienen las personas para prestar atención cuando están sujetas a privación del sueño, ¿no? Pero me parece relevante que en una actividad que es meramente humana, como la interacción entre docentes y estudiantes, una afectación a la atención importante es la afectación al reconocimiento de las emociones en otras personas, ¿no? La docencia es una actividad que procura proporcionar conocimientos, pero normalmente estos conocimientos son más eficientes y más eficaces cuando se transmiten con una emoción. Si las y los estudiantes no son capaces de poder identificar estas emociones, es un poco más complicado que puedan aprender las cosas que están sujetas en los programas de estudio. Y para los docentes, nosotros tenemos una investigación sobre el impacto que tiene el insomnio sobre la prevalencia que existe entre docentes de burnout o de síndrome de quemarse por el trabajo. Este es un fenómeno que aparece con 3 síntomas. El primero es la pérdida de la ilusión por el trabajo. El segundo es el agotamiento físico y emocional, que no se debe precisamente por la cantidad de trabajo que se tenga, sino por un agotamiento que ya no es derivado del trabajo, sino ya es, ya no puedo más. Y por último, actitudes negativas hacia las otras personas, ¿no? Y ahorita que estabas comentando sobre exámenes y sobre estos momentos de evaluación, yo creo que todas las personas hemos visto cómo incluso a veces hasta en redes sociales o en otros tipos de medios aparecen videos de estudiantes peleando o discutiendo de forma muy intensa, ¿no? Esto puede tener que ver con estos fenómenos porque nos priva de la posibilidad de reconocer en las otras personas a personas. Y esto me parece relevante porque nosotros hemos encontrado que cuando se padece insomnio, se incrementa la probabilidad de padecer burnout en un 5.76 veces. Y esto, bueno, pues genera condiciones que en la interacción en el aula va a generar siempre efectos negativos. Incluso podemos entender el burnout como un mediador para otro tipo de efectos, ¿no? Ahorita comentaban los efectos hacia la depresión, hacia la ansiedad, y normalmente se observa como una variable mediadora. Entonces, este es el impacto que nosotros hemos encontrado. Gracias, Carlos. Pues Alejandra, algo más sobre el punto. Efectivamente, o sea, no podemos exigirle a un alumno que dé lo mejor cuando no ha dormido las horas que tiene que dormir, ¿no? De acuerdo a los estudios del sueño, los estudiosos del sueño, ellos nos recomiendan que los adolescentes o jóvenes adultos duerman de 10 a 8 horas por noche, lo que no sucede absolutamente, ¿no? Ni en adultos tampoco, los adultos tampoco estamos durmiendo las horas recomendadas por estas instituciones dedicadas especializadas en el sueño, ¿no? Entonces, si dijimos anteriormente las premisas de que se consolida la memoria y el aprendizaje y no se están dando estas horas de sueño, obviamente no les podemos exigir a los jóvenes que rindan, ¿no? Y ellos mismos se sienten frustrados porque no entienden, no son capaces de dar su mejor esfuerzo en la clase y de pasar un examen, ¿no? Y esto ha sucedido y sucede constantemente, ¿no? Eso por la cuestión de los chicos y pues los adultos y los profesores también tienen malos hábitos de sueño y esto también han sido estudiados y pues hay una falta de empatía alumno-profesor, en entender que el alumno viene cansado y el alumno entender que el profesor también tiene bastante trabajo, estrés y acumulado, ¿no? Entonces ahí es una falla, ¿no? Que se da y por eso el rendimiento académico deficiente, ¿no? De los jóvenes, que es lo que yo estudié, lo que me especialicé.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Pues, Ulises, ¿cómo ves el panorama? Panorama es muy interesante porque da para una charla amplia y hasta polémica, si ustedes quieren. Yo voy a hablar de un tema muy particular que son los horarios en la escuela y cómo estos están en conflicto con nuestros tiempos y horarios para dormir. Aquí en Ciudad de México, desconozco cómo sea en tu ciudad, Alejandra, pero aquí generalmente las clases inician a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, pues llegar a las 7 de la mañana a la escuela, pues uno podría decir, llego, pues sí, pero aquí hay temas de tráfico, hay temas de que quizás no dormiste bien y entonces para llegar a las 7 de la mañana, no nada más el estudiante, también el profesor, pues a veces tienen que hacer mínimo 1 hora de trayecto para llegar a su centro escolar o para llegar a su centro de trabajo. Eso quiere decir que por ahí se tuvieron que haber levantado a las 5:30 de la mañana. Pero aquí las grandes extensiones del Valle de México hace que tengamos alumnos en la ciudad universitaria, en el sur de la ciudad, pero que vienen desde el norte y que a veces eso les implica 1 hora, 1 hora y media, a veces 2 horas para poder llegar. Entonces ya estamos hablando de que se tienen que levantar a veces a las 4 o 4:30 de la mañana. Pero justamente como tienen que trasladarse de vuelta a su casa y tienen que invertir otras buenas horas de trayecto, pues llegan tardísimo. Entonces, todo eso implica una reducción del tiempo en cama para todos los estudiantes y los profesores. El resultado es que, previo a la pandemia, todos andábamos privados de sueño. La pandemia, si la vemos desde un punto de vista no tan negativo y le rascamos algunas cosas positivas, vino a disminuir algo que le llamamos jet lag social, que se refiere a la disparidad de horarios para acostarse y para levantarse comparando los días activos de lunes a viernes respecto al fin de semana, porque en confinamiento ya no tuvimos que salir a la calle. Definitivamente podíamos dormir un poquito más, pero hubo otros factores que también vinieron a deteriorar el sueño. De todas, cosas que son muy interesantes es que el sueño siempre se tiene que sincronizar con la noche y eso es algo bien interesante porque a veces nuestros horarios de actividades sociales como la escuela pues no van a ser compatibles. En el mes de diciembre, a veces a las 7 de la mañana todavía estamos completamente a oscuras. Entonces nuestro cerebro dice, deberíamos de estar dormidos, todavía es de noche y ya estamos entrando a trabajar o a la escuela. Entonces, bueno, muy interesante el tema. Yo creo que aquí los horarios de clase incluso se deberían de sincronizar un poquito más o ser un poquito más condescendientes con nuestras necesidades fisiológicas para dormir. Entiendo que en las comunidades más pequeñas sí se puede lograr, pero sobre todo en las grandes ciudades esto es imposible por la cantidad de gente que somos y los problemas relacionados con todo esto. No sé si puede interrumpir así rápidamente. Claro, sí, por favor, Alejandra. Hay una investigadora muy prominente, Mary Karskadon, en Estados Unidos, que se especializa en el sueño en los adolescentes. Y gracias a un libro que ella publicó hace ya en el 2002, de patrones del sueño en la adolescencia, se pudo hacer un cambio, lo que acaba de comentar, un cambio en los horarios escolares en las preparatorias en Estados Unidos. Y ellos entran ahorita, en Estados Unidos, ahorita entran a las 9 de la mañana todos los adolescentes. Entonces, porque se descubrió eso, que en la adolescencia, especialmente el ciclo de sueño, su ciclo de sueño circadiano, tiene un traslape, ¿no? Entonces, aunque ellos quieran dormir temprano porque tienen clases a las 7 de la mañana, simplemente no pueden, ¿no? Y se tienen que levantar cuando todavía ellos necesitan todavía más horas de sueño y llegan a clases cansados. Y gracias a esa investigación se sabe que se pudo hacer en las políticas educativas un cambio de horarios escolares. Gracias, Alejandra. Sí, efectivamente hay múltiples estudios a nivel internacional que documentan que las clases también en los niños deberían empezar más tarde, pero los usos y costumbres, la manera como está estructurada la sociedad y sus actividades, los horarios de trabajo de los papás y de las mamás, en fin, todas estas cosas que se entrelazan y que hacen que sea tan difícil separar los efectos, ¿no?
Está la parte cronobiológica y está la parte contexto también. Entonces hay muchísimo que hablar del tema. Lo que sí es un hecho es que esto lo hemos minimizado de una manera espectacular, porque así como la obesidad se nota, el exceso de peso, la falta de sueño a veces no tanta. Entonces uno puede tener un déficit crónico de sueño y tener un menor desempeño tanto académico como físico y en calidad de vida y una serie de cosas que ya comentaron todos ustedes. Y en México, en esta cultura del sacrificio, también un tanto del machismo, yo aguanto mucho, me desvelo y estoy joven, qué sé yo, todos los argumentos que hacemos para justificar cómo utilizamos nuestras vidas, este, a veces se estampan con la evidencia científica que está publicando el tema. Ojalá podamos hacer esto, como decimos en medicina, un poco más de sueño basado en evidencia científica para mejorar la salud, no nada más, bueno, la salud física, mental y social que va ligado en un todo holístico, pues como todos ustedes saben. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema del sueño y sus efectos en estudiantes y profesores. Todo lo que tiene que ver con el dormir y el sueño ha avanzado de una manera impresionante en las últimas décadas. Hay revistas de investigación, hay especialidades en las diversas áreas del conocimiento y se ha avanzado muchísimo en el tema. Sin embargo, esto a veces no permea en las actividades cotidianas y aquí las universidades, que somos la cuna del conocimiento, pues deberíamos de preocuparnos por nuestra comunidad. ¿Qué pueden hacer las instituciones educativas, Ulises, para mejorar los hábitos del sueño de la comunidad? Y algunas palabras de hacia dónde ves caminando este enorme campo de estudio. Este es un tema bien importante. ¿Qué podemos hacer para que nuestras comunidades estudiantiles tengan un sueño sano? Ese sería un poco el objetivo. ¿Cómo les ayudamos a dormir bien? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Yo solo voy a hablar de una, la siesta. Estamos privados de sueño porque vivimos lejos, porque tardamos mucho tiempo para regresar a casa, mucho tiempo para llegar a la escuela, o a veces trabajamos y estudiamos. Entonces, bueno, el día solo tiene 24 horas y a veces en la universidad, a veces en el bachillerato nos toca ver estudiantes somnolientos. Algunos se quedan dormidos por ahí en algún pradito, lo están cuidando sus amigos, pero en realidad son muy pocos los centros educativos que tienen lugares especializados o específicos para dormir una siesta. En todas las escuelas tenemos cancha de básquet o de fútbol para poder hacer deporte, tenemos biblioteca para poder estudiar adecuadamente, tenemos laboratorios para llevar a cabo nuestras prácticas, pero no tenemos dónde dormir. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque anteriormente se creía o se consideraba que dormir era una pérdida de tiempo. Y alguien que se estaba cabeceando en la clase, los profesores lo regañaban o lo corrían. A usted no le interesa estar aquí, sálgase de este lugar. Y es la historia de muchos de mis pacientes, estudiantes que pues han tenido maltrato en la escuela simplemente porque se estaban durmiendo, ya sea porque les faltaba tiempo de sueño o por padecer alguna enfermedad del sueño, por no tener diagnóstico y tratamiento. Un paliativo, si acaso no un tratamiento, es la siesta. Una siesta programada con un horario específico le puede ayudar a cualquiera de nosotros a no estrellarse en el automóvil, como mencionábamos anteriormente, pero también para llegar seguro a la escuela y también si tenemos un espacio libre entre clases, porque eso también se suele dar, tener oportunidad de dormir unos 15 o 20 minutos en un lugar adecuado. Si eso lo tuviéramos en nuestros centros educativos del país,
tendríamos otra imagen, otro rendimiento de nuestros estudiantes. Valdría la pena mencionarlo. Ahora, ¿hacia dónde podemos llevar esta gran necesidad de tener especialistas en trastornos de sueño? Porque en realidad somos muy poquitos en el país. Todavía nos conocemos casi todos, todavía sabemos quién es fulano, en dónde está. Somos muy poquitos. ¿Cuál es el tema? Bueno, aquí la principal formación profesional de los especialistas en trastornos de sueño se ha ido a dos vertientes que tiene que ver con la medicina. Hay médicos, psiquiatras, como mencionaban anteriormente, hay neurólogos, hay neumólogos, hay otorrinos, hay nutriólogos, hay internistas, geriatras, todos ellos que se pueden especializar en medicina de sueño, y para eso existen los cursos de posgrado de alta especialidad en trastornos del dormir. Desgraciadamente, aún en México hay pocos centros, pocos hospitales que ofrecen esta formación. La otra vertiente es la maestría en trastornos de sueño que tiene la UNAM. Entonces, bueno, los que por alguna razón nos acercamos al campo del sueño durante la licenciatura, pues bueno, se abre la posibilidad de estudiar esta maestría. Sin embargo, no hay doctorado en trastornos de sueño en México. Los que estamos con doctorado, bueno, hicimos algún otro programa y dentro de eso se hizo un proyecto sobre sueño, pero todavía tenemos que trabajar en esos programas educativos. Algo que sería indispensable incluso es que hubiera formación terminal en algunas carreras que ya nos llevara a especializarnos en el área de trastornos del dormir. Entonces, bueno, tenemos que generar nuevos programas de estudio, si es cierto. Quizás tener nuevas carreras a nivel profesional. Podríamos decir, ¿por qué no soñar con una licenciatura en trastornos del dormir si ya existe la maestría, ¿no? Tener profesionales que estuvieran capacitados para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del dormir desde la trinchera profesional de cada uno de nosotros. Muy bien, Ulises, muchas gracias. Pues, Carlos, ¿qué agregarías a lo dicho por Ulises? Bueno, pues sí, a mí, fíjate que me gustaría platicarles que nosotros hemos hecho investigación sobre, desde luego, cuáles son los efectos en docentes de tener privación de sueño, pero entonces también nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que promueve, derivado de la exposición al trabajo, que existan afectaciones al sueño, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que la sobrecarga académica es un factor que está asociado 6.2 veces con el riesgo de padecer insomnio, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede controlar la sobrecarga académica? Bueno, pues hay profesores que están contratados con muchas horas y hay profesores que están contratados con muy poquitas, ¿no? Entonces, lograr una nivelación ahí con la carga académica, con la cantidad de tesis que se dirigen, la cantidad de artículos que se publican. Otra de las variables más significativas que encontramos fue la percepción de inequidad, que representa un 4.7 veces el riesgo de padecer insomnio. Y esta inequidad suele estar observada como este mismo fenómeno, ¿no? La observación de que hay unos a los que les dan más horas y hay otros a los que les dan menos horas. Y como mencionaron la doctora Elisa Domínguez Huttinger y el doctor Maximilio Aldana en el capítulo 14 de la temporada 2 de Tertulia Universitaria, hay los fenómenos de salud no solo pueden, deben observarse desde una perspectiva de sistemas complejos. Y en esa situación, bueno, pues tenemos fenómenos que, como ya nos comentaba Ulises, se pueden observar desde la perspectiva individual, ¿no? Pero ¿qué puede hacer una universidad desde la perspectiva organizacional? Bueno, pues se ha encontrado que hay una variable protectora para disminuir este tipo de afectaciones que se le conoce como justicia organizacional, ¿no? ¿Cómo se podría promover la justicia organizacional en la universidad? Bueno, pues a través de la basificación masiva de profesores de asignatura, de incrementos salariales que mínimamente cubran el incremento de la inflación, como el incremento último de 3.5% comparado con el 7% de inflación. Y en el ámbito grupal, pues promover mecanismos de apoyo social entre estudiantes que, derivados de la pandemia, se han visto cortados de forma dramática, ¿no? Ahora tienen que interactuar a través de una pantalla y no tienen la posibilidad, como decía ahorita Ulises, de, por ejemplo, dormir en un prado de la facultad, pero tampoco en este periodo de entre clases poder platicar entre ellos, ¿no? Y este fenómeno, el apoyo social,
es un factor bastante observado en el fenómeno de la protección a las afectaciones a la salud mental. ¿Qué condiciones nosotros observamos desde el trabajo que vienen para el futuro? Bueno, pues nosotros queremos promover el reconocimiento de los trastornos del ciclo sueño-vigilia y sus consecuencias como una enfermedad de trabajo. La tabla de enfermedades vigente está obsoleta porque es de 1970 y esta nosotros sugerimos que debería de incluir insomnio derivado de exposición crónica a estrés, insomnio derivado de exposición a acontecimientos traumáticos severos, insomnio derivado de exposición a neurotóxicos como el plomo y algunos solventes orgánicos como los formaldehídos. Y bueno, pues de esta manera la universidad puede intervenir en estos fenómenos, pero también a través de la elaboración de políticas públicas se puede intervenir en ellos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y es todo un tema. Alejandra, ¿qué más agregarías? Bueno, retomando lo que ya habíamos comentado, ¿no? La universidad puede tener lo que comentamos, horarios flexibles, horarios, como sabemos, las personas tenemos cronotipos diferentes, ¿no? Hay gente que es matutina, hay gente que es vespertina. Y la posibilidad de que un alumno tenga al momento de escoger su carga académica, la posibilidad de escoger sus materias en horarios adecuados, eso es una cosa que sería muy ventajosa, ¿no? A la salud y el sueño de los chicos, porque si tenemos materias que solamente se ofertan en las 7 de la mañana, entonces ahí hay una desventaja para los cronotipos vespertinos. Eso sería una forma que habíamos comentado de los horarios, modificar el currículo y demás cosas, ¿no? También pues lo ideal sería que se hicieran programas permanentes de la higiene del sueño, ¿no? En la población universitaria, que sean constantes y que involucren a todos, a toda la población, ¿no? A estudiantes y a profesores. Bueno, la cuestión también de la multidisciplinariedad, investigaciones como las que han comentado y las que yo he podido encontrar es el sueño, la medicina, todos estos investigaciones que se hacen en conjunto con la neurociencia, la psicología, pero también con la cuestión educativa, ¿no? O sea, los maestros que se especializan en educación, hacer una especie de red en donde podamos todos intercambiar las ideas y ver cómo podemos apoyarnos entre todos, ¿no? Y una vez que esto se haga, pues tratar de hacer un impacto en las políticas educativas, como comentó también Carlos. Eso me parece que es lo que podíamos hacer, ¿no? Y generar un impacto realmente positivo. Así es, gracias, Alejandra. Sí, yo agregaría el tratarse del modelo de rol de esto, ¿verdad? Porque es como en medicina lo típico de que le decimos al paciente no fume o coma bien, haga mucho ejercicio, y fumamos, comemos mal y no hacemos ejercicio. Y de la misma manera, el dormir bien suena como una recomendación medio extraña, pero si no interrogamos en la historia clínica a los pacientes todo lo que tiene que ver con el sueño, no vamos a diagnosticar esto, ¿no? Y entonces, porque el sueño es a veces la punta del iceberg, puede ser el síntoma de una enfermedad, o además ser una enfermedad per se. En fin, es todo un tema y las instituciones tenemos una enorme responsabilidad, las instituciones en general y los que trabajamos en ella también. Pues muchas gracias por todas sus sugerencias. A continuación vamos a escuchar a unas estudiantes sobre si ha afectado la pandemia su calidad de sueño. Muchísimo. Soy estudiante, soy ama de casa, trabajo, entonces sí creo que ha afectado muchísimo porque he tenido que cambiar los ritmos para levantarme temprano. Normalmente pongo mi alarma a las 6 de la mañana, pero resulta que no me levanto a las 6. A las 8 es cuando me empiezo ya a levantar, porque salgo del trabajo a las 9 de la noche, llego a casa como a las 10 más o menos, y me pongo a hacer los quehaceres, colaboro con los hijos un rato ahí en la cena, merendamos, platicamos, dialogamos nuestro día a día, y ya a dormirse un poquito más tarde, como a las 12, 1 de la mañana. Entonces creo que esta pandemia, como les explicaba yo, no me ha dejado un poquito terminar con mis lecturas, con mis actividades, porque
precisamente el sueño es lo que me afecta muchísimo. No rindo al 100%, entonces tengo sueños de hecho fragmentados, incluso en la lectura, de hecho me duermo, entonces me despejo un ratito y vuelvo otra vez a recomenzar con la misma lectura, pero ya desde el principio, entonces ya como que me pierdo, me desconecto, ya no es lo mismo. Al principio me afectó un poco, ya que tiene 2 años la pandemia, me afectó un poco porque antes estaba acostumbrada a salir. Cuando empezaba a trabajar, ya salía más a Puebla porque trabajaba en Puebla, y en las mañanas paseaba yo a mi perro, entonces era pues una rutina diferente a la de estar en casa, ¿no? Y después cambiamos a una modalidad home office, entonces dejé de salir. Entonces creo que el dejar de salir, siento que fue como una pequeña frustración de hacer tus actividades diarias afuera. Hacía que después de trabajar en la computadora y de ya no salir tanto, en la noche se me dificultaba demasiado dormir. Entonces, tantas cosas me ponía a pensar del trabajo, de lo que hacía hoy, de lo que iba a hacer mañana, hasta de las series que veía, y no podía ni dormir. Entonces, creo que toda esta acumulación de pensamientos que tal vez antes no tenías empezaban como a surgir ahorita, pues en la pandemia, ¿no? Pero creo que ya empezó un poquito a hacer menos esta mala calidad del sueño, ¿no? Ya puedo como que descansar un poquito más, pero creo que sí, aún así es como un poco la ansiedad que entraba, ¿no? De que no podía dormir, y a veces pasa cuando uno se levanta al baño a mitad de la madrugada, igual es muy difícil, que a veces hasta tardaba 1 o 2 horas, y a veces me pasa todavía. No sé si es normal esto de que se empiezan como los pensamientos de la nada a salir, o es un poco de la frustración igual todavía, ¿no? Entonces, esto es lo que actualmente ha afectado un poquito. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el sueño y sus implicaciones en la educación universitaria para profesores y estudiantes. Esto del sueño tiene connotaciones culturales interesantes, ¿no? Seguramente han oído el dicho de que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y mucha gente relaciona el que alguien sea dormilón o que duerma mucho con la pereza, aunque sea flojo, que no quiere triunfar en la vida, ¿no? Inclusive decía Ambrose Bierce, si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta, ¿no? Pero como hemos visto en el programa, el sueño es una de las actividades vitales fundamentales para el ser humano y tiene una gran cantidad de conocimiento científico alrededor que debemos utilizar para aprovechar todo lo que se sabe y desarrollar esta higiene del sueño tan necesaria. Pues Alejandra, algunos comentarios o reflexiones finales sobre todo lo que se ha dicho. Me gustaría cerrar recordando la frase de Enrique IV de la obra de William Shakespeare, donde se resume de alguna forma todo lo dicho anteriormente. Y dice así: oh sueño, dulce enfermero de la naturaleza, dejadla dormir, porque cuando despierte, moverá montañas. Los nutriólogos nos recomiendan: haz que tu alimento sea tu mejor medicina. Y yo agregaría esto: y que tu sueño sea tu mejor enfermero. En estos tiempos de incertidumbre donde la salud es una prioridad, yo les recomiendo prioricemos nuestra calidad de sueño en busca de una mejor salud y un bienestar integral. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Carlos, algunos comentarios, reflexiones. Sí, pues a mí me gustaría comunicarle a tu audiencia que en la UNAM estamos siempre muy enfocados en el alto rendimiento. Y como bien mencionaron ahorita, hacernos daño no es tener alto rendimiento. El crecimiento sostenible es deseable para el alto rendimiento. Es decir, hacer mucha tarea un día no significa que vamos a poder hacer la misma cantidad de tarea todos los días. Por lo tanto, si queremos enfocarnos en el alto rendimiento y en ser bastante eficientes con el tiempo que ocupamos para estudiar y para trabajar, pues también tenemos que aprender a dormir, también tenemos que aprender a trabajar en el tiempo que necesitamos trabajar, promover el derecho a la desconexión, ser conscientes. Por ejemplo, esto es curioso porque justo esta noche
una tesista me mandó un mensaje a las 12 y yo pensé, mañana vamos a platicar de esto, ¿no? Y yo le contesté además, ¿no? Entonces, y después yo le mandé a mi tutor un mensaje igual por correo a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, estas son condiciones que necesitamos empezar a modificar y entender que, bueno, pues el alto rendimiento sí está asociado con esforzarnos mucho y qué bueno que le echemos ganas, pero hay que aprender a hacer todas las cosas, trabajar, dormir y descansar. Muchas gracias, Carlos. Ulises. Sí, bien. Hay varias cosas que mencionar. Hemos hablado mucho de insomnio, pero también existe el ronquido, existen alteraciones o enfermedades del movimiento durante el sueño, existe la conducta durante el sueño, las pesadillas. Hay casi 100 enfermedades o trastornos del dormir. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de estos? O no puedo dormir o tengo mucho sueño durante el día. Entonces, cualquiera de la audiencia que ande con mucho sueño varias veces, varios días por semana, y que eso no le permita rendir en sus actividades, o que duerma mal al menos 3 noches por semana, bueno, pues lo mejor es acudir con un especialista. Eso es bien importante, siempre buscar al especialista. ¿Por qué? Porque si nos automedicamos, cosa que es muy común en nuestra sociedad, pues vamos a enmascarar un diagnóstico, vamos a entorpecer pues de un buen resultado para recuperar nuestra salud. Entonces, en lugar de automedicarnos, siempre hay que buscar. ¿Por qué es importante esto? Porque sobre todo en nuestra comunidad universitaria, en nuestros jóvenes, es muy común automedicarse y a veces consumir sustancias para tratar de dormir mejor. Actualmente, por ejemplo, el consumo de marihuana en la noche se ha popularizado mucho para inducir el sueño. Más recientemente, el consumo de gotas de aceite de cannabidiol es un problema muy frecuente en mis pacientes. El consumo de alcohol en la noche. Entonces, realmente lo único que estamos haciendo es prolongar el problema y además lo podríamos estar complicando con una adicción. Para que la gente se quite el sueño durante el día, lo primero es el cigarro. También es muy común fumar en la mañana para estar más despiertos, incrementar el consumo de alimentos y bebidas con carbohidratos. Entonces, en lugar de estar buscando cómo solucionar las cosas con consejos o por alguna idea que alguien nos dio o por algo que encontramos en internet, es importante buscar apoyo en una clínica de trastornos de sueño donde va a haber un especialista que nos va a diagnosticar y que nos va a dar el tratamiento indicado para poder salir adelante. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Todavía nos quedan unos minutos. Ahorita que los escuchaba, lo de autoevaluarse, y si yo entro a Doctor Google y le busco evaluación del sueño y me van a aparecer un montón de instrumentos, cuestionarios para esto, pues no sé si pudieran alguno de los tres recomendar algunos sitios específicos o organizaciones que puede encontrar las personas en la red, porque la fuente de la información es importantísima y es muy fácil encontrar pues gente que se quiere aprovechar de los incautos que somos todos los seres humanos para vendernos la solución para ello. No sé si alguien, Ulises. Sí, cómo no. Existe en los Estados Unidos, está la Fundación Nacional del Sueño y tiene información también en español. Entonces, es una fuente riquísima de información a nivel de divulgación, pero basada en este conocimiento científico y es bastante explícita con diferentes trastornos de sueño y qué se puede hacer. Igual la página de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM contiene información que nos puede orientar en este sentido. Entonces, aquí la idea es justamente buscar información certera, información que sea basada en evidencia, por supuesto, y que nos pueda orientar adecuadamente, porque como bien dices, en cualquier lugar de la red, el doctor Google nos puede dar algún consejo que alguien metió esa información y definitivamente yo tengo muchos pacientes que se automedican porque vieron algún consejo en tal página.
Entonces, definitivamente hay que buscar ayuda profesional para resolver los trastornos de sueño de la mejor manera. Sí, eso que comenta sobre las fuentes certeras, ¿no? Fuentes que sean debatibles. Hoy en día los jóvenes están 100% casados con el TikTok, ¿no? Y si lo dijo uno que en TikTok lo vi y ahí dice y está muy claro y en unos segundos ya sé todo sobre un tema, ¿no? Entonces es importante ir a fuentes contrastadas para poder tener la información pues científica, ¿no? Que realmente y tenemos a Google Académico y tenemos varias fuentes de ResearchGate donde podemos consultar artículos que tengan validación, ¿no? Y que tengan, pues sí, las bases de lo que se está contratando, ¿no? Sí, yo creo que también además promover el pensamiento crítico entre nuestros estudiantes, ¿no? En nuestra comunidad. Hay cosas que de forma automática podemos nosotros sentir que expresan exactamente eso que estamos pensando sobre un fenómeno en particular, pero si fomentamos el pensamiento crítico podemos darle una lectura más fina a las cosas que observamos, no solo en TikTok, sino en YouTube, en todas las plataformas. Y esto creo que es una tarea que tenemos todos los docentes en la universidad. Gracias. Sí, pues es todo un tema, ¿no? Ojalá para todos los temas, calentamiento global, pensamiento crítico, maltrato, cuestiones de género, todo esto idealmente, en un mundo ideal, requeriría que la totalidad de la sociedad consultáramos recursos que tengan, pues, cierto, llamémosle, sanción académica, y ahí las universidades jugamos un papel muy importante. Yo creo que, además de que se debe de hacer más investigación sobre el tema, por toda la cuestión también local, cultural, etcétera, pues se debe de promover esto con el montón de recomendaciones como las que ustedes ya dijeron, ¿no? No es nada sencillo. Hay veces que los médicos que trabajamos en el hospital todo el día y el hospital no tiene ningún lugar para hacer ejercicio, por decir algo. Entonces resulta que nos la pasamos diciendo que la actividad física es indispensable, pero no tenemos los espacios que propicien esto, ¿no? Entonces vivimos en esta sociedad llena de contradicciones y yo creo que este tema que tocamos hoy del sueño nos debe de hacer despertar en este tema. Pues les agradezco muchísimo su participación. Alejandra, fue un placer escucharte desde Ciudad Juárez. Muchas gracias. Igualmente estar con ustedes, interactuar y compartir ideas. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Y Ulises, pues muchas gracias por tus comentarios y fue un gusto tenerte el día de hoy. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Encantado de conocerlos. Y bueno, hay que seguir reflexionando sobre el tema. Quisiera terminar con una frase de Gandhi, que también muy relativa al tema. Dijo Gandhi: cada noche, cuando me voy a dormir, yo muero. Y la mañana siguiente, cuando me despierto, vuelvo a nacer. Muchas gracias, les agradezco mucho su participación y nos veremos en una próxima tertulia.